La medida fue básicamente cumplir con una promesa que habían hecho durante la campaña y bueno, fue básicamente complementar con lo que fue una promesa hacia el sector, que era la quita de las retenciones del 23% en trigo y del 20% en maíz, o sea, se le sacó por completo la retención a estas dos gramíneas y se le sacó 5 puntos a la soja. Es una medida muy esperada por parte de la mayoría de los productores, básicamente los que se dedican a la producción de granos. Si bien esta no fue una campaña en la cual el productor se haya volcado masivamente hacia hacer trigo-maíz, porque básicamente el escenario, el negocio no era muy atractivo, con lo cual la intención de siembra de estas gramíneas no fue muy alta, con lo cual hoy la mayoría de los productores no tienen mucho maíz y trigo. Los productores que hicieron esta campaña y lograron buenos rendimientos deben estar bastante mejor. Es una medida básicamente que tiene un doble impacto, un impacto importante y bien básicamente para los que lo producen. Hay que ver cómo empieza a influir esta medida en función de los básicamente pequeños productores de pollo, los productores de cerdo que no tienen alcanzado una escala muy grande como para que ese costo de la alimentación y lo que representa el maíz ahí adentro se termine de diluir, y los feedloteros. Si bien también hay que decir que estos sectores se vinieron preparando, ¿no? Ya desde la primera elección, antes del balotaje, cuando ya habría posibilidad de que estas medidas se empiecen a encarar, el precio de la harina sin motivo ya se había inflado un 100% antes de que el trigo se le toque las retenciones, lo mismo pasó con la carne. El sector de la carne también es un sector que también mejoraría todavía la expectativa, a pesar de que vienen bastante bien durante estos últimos años, porque básicamente se va a eliminar lo que es el impuesto a las exportaciones de carne, con lo cual también el escenario para empezar a retener vientre, empezar a generar animales más grandes y todo también es interesante. Respecto de los posibles toquecitos de timón que se le puede hacer durante la campaña en base a estas expectativas, tuvimos muchísimas visitas de productores cambiando soja de segunda por la alternativa de tratar de meter qué maíz de segunda al que mejor se adapta a esa fecha. Hoy recordar que tenemos una gran limitante de la producción en secano bastante salvada, que es el agua. Teniendo el perfil lleno, el maíz es uno de los cultivos que mejor se adecua a esa condición de mucha agua. Y hay muchos productores que con esta perspectiva de un cambio en el escenario se están volcando a maíz. Ya para lo que tenían decidido hacer soja media tarde en ambientes más complicados no fue tan sencillo hacer un cambio de apuesta hacia el maíz porque tenían puestos herbicidas residuales en los lotes, lo cual impediría la implantación de estos cultivos. Hay lugares donde se hicieron barbechos cortos con no muchos productos residuales y como tuvimos muchísimas precipitaciones se está cambiando y se está haciendo maíz de tardío en esa fecha. Pero bueno, básicamente un cambio de aire, mucho optimismo por parte de los productores, principalmente los que son agrícolas puros, porque se van a encontrar con un escenario en el cual, si todo esto sigue así, se va a poder volver a involucrar trigo y maíz en nuestro sistema de rotaciones, no defendiéndolo pura y exclusivamente de lo que ofrecían esos cultivos dentro de la rotación y algunos negocios puntuales o necesidades complementarias de empresas mixtas, sino que va a empezar a hacer un negocio. Y empezando a hacer un negocio, moviéndose el maíz y el trigo, se mueve básicamente todo lo que es el aparato de insumo de nuestra zona. Recordemos que se mueve el maíz, se mueve la bolsa de librio, se mueve la urea, se mueve el monoamónico, se mueve todo a una industria operativa básicamente de lo que son los insumos, que es muy bueno, tanto para trigo como para maíz. Eso, como resumen, básicamente es una medida que va a estar beneficiando y cambiando el espíritu y el ánimo de muchos de los productores y deja una incertidumbre para algunos pequeños productores que hay que ver cómo impacta este aumento del maíz dentro de sus costos de alimentación dentro de cada sistema. Claro, las expectativas son las mejores y teniendo en cuenta que lo que se manifiesta es, como bien decías vos, el cambio de ánimo de cara para lo que se viene. Si bien algunos han comenzado a cambiar y no llegan para lo que es esta campaña, pero sí para trabajar en la venidera. Exacto. Estuvimos hablando con algunos productores que son los que más trabajan en mediano y largo plazo para ver cómo reestructuramos una política de intensificación en la rotación, ahora sí, teniéndole un poco menos de miedo a involucrar gramíneas de invierno para deprimir algunas situaciones de agua, siempre en cuanto al negocio en el cual vos te metés es más entretenido porque es más divertido desde el punto de vista económico, son muchos los que se van a volcar hacia esta actividad.
Después, bueno, qué sé yo, es lo que te decía, hay varias partes, ¿viste? Dentro de una comunidad tenés de todo, tenés la parte industrial, tenés la parte del consumidor y tenés los que son los que lo producen. Yo creo básicamente que es una medida que cambia ya de arranque el optimismo y va a cambiar muchísimo lo que es el circuito, y también calculo que debe ser una medida que debe estar pensada en un punto. Si yo te quito retenciones, vos vas a ganar más, vas a tributar más ganancia, con lo cual yo, si me ocupo de ir a buscar ese impuesto, lo termino por recuperar y aliento el incentivo y la inversión, básicamente. Con lo cual, hoy por hoy, dentro de la producción en orden general, es una medida muy esperada y los ánimos están para bien. La verdad que estamos teniendo una campaña desde lo climático totalmente irregular, compleja, difícil de analizar, difícil para tomar decisiones de manejo porque estamos enfrentando muchísimos imprevistos. Sacando, si querés, mira, empezamos un poco con lo que fue el invierno. Nosotros básicamente trabajamos toda la vida con una arquitectura de diseño del negocio de trigo, pensando en invierno frío y seco, y tuvimos un invierno súper benigno, templado, húmedo, donde se nos complicó con la elección de algunos materiales, con la incorporación del nitrógeno, donde se complicó principalmente por la aparición de enfermedades, en este caso roya del tallo, que hubo muchos técnicos y productores que hicieron la primera aplicación para roya, después se quedaban tranquilos porque la veían abajo, pero no se dan cuenta que era roya del tallo y estaba cortando todos los haces comunicantes de ese tallo, y tuvimos merma del rendimiento hasta el 50%. Arrancamos la gruesa con soja y maíz, con muy buena condición de humedad para implantarla, pero de golpe tuvimos un octubre frío, con lo cual la implantación de soja fue media errática, con una calidad de semilla que ya venía complicada. El maíz en este caso no lo sufrió tanto, pero la soja, en la medida que empezó a hacer frío y ya entrado en noviembre empezó a haber agua y seguían esas condiciones, tenemos cualquier cantidad de lotes con anoxia, con la napa muy cerca, ya experimentando condiciones de asfixia radicular. Todavía no estamos, recién ahora estamos en mediados de diciembre, falta mediados de diciembre, enero, febrero, marzo, y hay muchos lotes que están muy complicados, muchos caminos para llegar muy complicados, y si todavía faltaba algo, estamos teniendo piedra por todos lados, con una ocurrencia increíble de algunos campos que hasta han tenido 3 pasadas antes de diciembre de granizo, con lo cual, viste, dependiendo de qué estrategia asuma el productor y las condiciones para poder enfrentar económicamente la campaña, está el que pudo hacer seguro y el que no pudo hacer seguro, o el que no lo tiene como estrategia. Con pérdidas del 100%, hemos visto lotes de trigo a cosechar, maíces en B9, B10 hasta la altura del hombro, todo barrido por completo, con una fuerza, un tamaño de piedra, una fuerza de viento. La verdad que llama mucho, mucho la atención. Esperábamos una entrada complicada porque los años niños son llovedores, tormentosos, pero la verdad que con esta agresividad no tanto. A mí, por ejemplo, ya me tocó ir a 2 visitas de un productor que vino a la agencia para ir por segunda vez a un lote de maíz barrido y una soja que ya la resembró 2 veces y la tiene barrida de nuevo. Estamos hablando de una zona muy complicada, como fue el sur de Isla Verde, entre Corral de Bustos y Caferata, lo que fue entre Montegüey y Villa Elisa. Hay zonas donde está pasando muy duro, muy complicado, y hasta con más de 3 pasadas de manga. Vos imaginate que las aseguradoras, básicamente en el análisis de riesgo, deben interpretar la aparición de una piedra cada 3 o 4 años, y estamos teniendo hasta pasada de 3 mangas por año. Con lo cual va a ser un punto de estudio y depende mucho de qué año, ¿no? Si es niño o niña, pero la verdad que estamos teniendo un año desde lo climático muy complicado, que complicó básicamente la implantación de muchos de los cultivos, y hoy tenemos situaciones súper dispares. Con diferencia de 3 o 4 kilómetros tenemos lotes inundados y apedrados, y tenemos lotes en loma donde le viene lloviendo siempre y todavía no tuvo la aparición de granizo y están espectaculares, ¿no? Porque los lotes donde no tuvo la ocurrencia de granizo ni de tormenta fuerte de viento, los maíces en zonas más altas le viene lloviendo buenísimo, están en floración y están esperando muy buenos rendimientos, pero falta muchísimo. A esta tasa de aparición de eventos climáticos tan fuertes, no sabés de acá cosecha qué es lo que va a terminar pasando. Claro, teniendo en cuenta esa situación, también hay que tener en cuenta que falta mucho todavía, como bien lo decías vos. Recién estamos comenzando, o promediando, mejor dicho, diciembre, y todavía faltan los meses quizá donde se esperan las temperaturas más altas, ¿no? Sí. Los periodos críticos de los cultivos básicamente todavía nos atravesaron. En el mejor de los casos, en algunos puntos lo están por empezar algunos maíces muy temprano. Pero bueno, falta enfrentar todavía las condiciones climáticas que nos van a acompañar durante esos lapsos en los cuales los cultivos definen los rendimientos. Lo que podemos decir que ahora, en cómo los implantamos, los dejamos parados y todo, estamos muy complicados.
Estamos muy complicados y todavía falta la parte en la cual tienen que definir los rendimientos. Tenemos lugares donde pasó, por ejemplo, el granizo, la cobertura, o sea, la aseguradora los cubrió, después te queda un porcentaje remanente, que es el de no afección, y por no volver a reasegurar, volvieron a tener evento de granizo en el mismo lote y quedaron solamente con el saldo restante de la aseguradora. Con lo cual hay muchas empresas que aseguraron, tuvieron el evento, lo cubraron y volvieron a asegurar lo que tienen resembrado. Estamos frente a una situación básicamente, no sé si inesperada, pero bastante diferente de la que pensaba. ¿Hay tiempo quizá de recuperar estos cultivos que fueron sembrados y se perdieron? ¿Hay oportunidad? Aquellos que todavía no han resembrado, obviamente esperando condiciones climáticas buenas. Sí, es lo que te decía, en algunos casos hubo muchos lugares donde se pudo resembrar. Claro. Hay lugares donde se está esperando para resembrar porque la ocurrencia de granizo vino con 40-45 milímetros, con lo cual todavía los lotes no se pueden entrar. Es lo que te decía antes, hoy por fecha convendría y escenario se convendría pasar toda la resiembra a maíz, pero muchos de los lotes tenemos puestos muchísimos residuales para yoyo colorado y rama negra. En este caso los de yoyo colorado no afectarían tanto, pero sí básicamente la sulfonilurea, diclosulam, muchas de las cosas que pusimos para soja para hacer ese cambio para maíz. Estamos en fecha de cambiar. Y de volver a resembrar. El menos perjudicado ante el atraso de fecha de siembra es maíz. En soja, a medida que ya estamos entrando a mediados de diciembre y nos estamos atrasando en la fecha, tenemos buenas temperaturas y humedad para implantarlo, pero básicamente la pérdida de potencial por rendimiento ya empieza a ser más grande que en maíz.